¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? ¿Qué hace Gastón? ¿Todo bien? Bueno, eh, íbamos a empezar con la unidad 4 porque me acordé que me faltó una cosita de la unidad 3. Por eso volví a abrir al final el archivo de la unidad 3. ¿Sí? Es algo que no está acá, que es una función. ¿Está bien? Recuerden que las últimas que vimos de la unidad 3 correspondían al manejo de textos, ¿sí? Lo que era el string. Y hay una función, ¿sí?, que más o menos va encaminado por este lado también, donde tenemos una función concat y el operador de concatenación. Y esta función también sirve más o menos para lo mismo, ¿sí? También para concatenar o unificar texto, pero es que nos brinda algunas características un poco más interesantes. ¿Dónde te va a abrir la hoja? Vamos a ver acá al final. ¿Sí? Que es la función textJoin o unir cadena. Bien, bueno, ¿cómo funciona esta función? La idea de esta función, ¿sí?, es, como les decía recién, une cadenas. Entonces, si yo, por ejemplo, paso a tener una tablita de esta manera, bueno, esta no va, ¿sí? Justamente ahí va a ir la función, y nosotros queremos unificar todo esto, ¿sí? Teníamos, como vimos recién, la función concatenar, ¿sí?, o la present, pero también tenemos otra función que es textJoin o unir cadenas, ¿sí? Pero esta en particular tiene algo más interesante que las anteriores, que me permite a mí definir un carácter delimitador, ¿sí? Vieron que nosotros, en el caso anterior, acá, cuando queríamos concatenar dos palabritas, ¿sí?, teníamos que poner, por ejemplo, el espacio, ¿sí? Sea con el operador o sea con la función, teníamos que indicar el espacio, ¿sí? En este caso, ¿sí?, tenemos tres celdas que queremos concatenar. Si lo hacemos con ese mecanismo, nos vamos también enredando, ¿sí?, con los paréntesis. Más aún si tenemos más todavía, más opciones. Entonces, con la función esta, unir cadena, ¿sí?, lo primero que nos pregunta es quién va a ser el separador cuando yo una varias celdas, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, el espacio. Entonces lo estoy poniendo, aclarando un poco de esto, un poco mejor. ¿Bien? Pongo el espacio. Mantengamos el mismo ejemplo que estuvimos haciendo después. Después tiene un segundo parámetro obligatorio que tiene que ver cuando una de las celdas esté vacía, ¿sí? Si una de las celdas, por ejemplo, la columna A, B o C, está vacía, al ignorarla, lo que va a hacer es no agregar su espacio correspondiente, o sea, su delimitador, ¿sí? En este caso, como tengo todo completo, no pasa nada, ¿sí? Bajamos verdadero, y luego, bueno, el texto, ¿sí?, que yo voy a querer unificar. Por ejemplo, estos tres nombres, ¿sí? Pasó el rango. Cerramos paréntesis, ¿sí?, y nos quedó lo mismo que nos quedó antes, o sea, mucha diferencia en realidad no vemos, salvo que solamente escribimos una vez el espacio, ¿sí? Si tuviésemos que unir muchas celdas, entonces sí, ya empezamos a tomar un poco de ventaja con respecto a esto, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para las otras celdas. ¿Está bien? Eso es lo que hace la función en cadena. Ahora, como les decía, dentro de lo que es el delimitador, ¿sí?, vamos a poner acá, vamos a ver un formatito de tabla, que quede más visual nada más.
para que un poco más bonito. Y identifiquemos. Como les decía, acá el primer parámetro es el delimitador, ¿sí? Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, acá armo la función unir cadenas, ¿sí? Y voy a decir que el delimitador, por ejemplo, lo voy a definir aparte, ¿sí? Entonces, vamos a definirlo, no sé, acá, en A7. Ponte coma, verdadero, ponte coma, esta celdita, y A7 lo dejamos fijo. ¿Sí? Bueno, acá no hay ningún delimitador, entonces pongamos un delimitador acá. ¿Sí? Por ejemplo, el punto. ¿Sí? Entonces ahí la función nos va quedando delimitando, ¿está bien? Con el punto. Y ahora, vamos a poner acá un título. Como para que tengamos varios. No. Ahí está. ¿Sí? Varios ejemplos. Bien. En el caso de los delimitadores, no estamos poniendo un solo valor, ¿sí? O lo estamos poniendo fijo con las comillitas, o lo estamos poniendo por referencia, que es lo mismo. Bien. Cuando defino delimitadores, también puedo indicarle que tenga varios delimitadores, ¿sí? Entonces puedo decir, para el primero, un espacio, ¿sí? Y para el segundo, un punto. ¿Bien? Entonces, lo copiamos. Acá me quedo fijo en 7, ponemos en 8, ¿sí? Ahí está tomando el espacio, nada más. Bien. Ahora, en realidad yo quiero de A8 hasta B8. ¿Sí? Estoy tomando un rango de delimitadores. ¿Sí? Entonces, vamos a sacarle, a ver, dejamos el espacio, ¿sí? Y dejamos el punto. ¿Está bien? Acá hay un espacio, entonces. Vamos a poner una notita que aprendimos a poner notitas. Vamos a ponerle nueva notita. En A8 hay un espacio, ¿sí? Para que no pensemos que está vacía la celda. Y mostramos siempre notita. ¿Está bien? Entonces acá hay un espacio. Acá hay un punto. ¿Sí? Entonces fíjense que la primera vez que necesita un delimitador para unir, está tomando el espacio. Y para el segundo delimitador toma lo que está en la segunda celda. ¿Sí? El punto. Vamos a ocultarlo. ¿Está bien? Entonces ahí empezamos, ¿sí? A hacer un poquito más, o sea, mejor armado. ¿Ok? Bueno, ¿cómo funciona el tema de los delimitadores? Bien, bueno, vamos a decir que en el primero también van a estar el rango donde van a existir los delimitadores. ¿Sí? Ahora, cuando trabajamos en rangos, ¿sí? O sea, yo quiero unir ahora, por ejemplo, todo un rango entero. ¿Sí? Quiero unir todo este texto. ¿Sí? O sea, tabla 7. Unir cadenas, todo el contenido. Primero van los delimitadores. Vamos a decir que los delimitadores, ¿sí? Son estos. Vamos a usar 3. Ahora vamos a ver por qué vamos a usar 3. Que ignore las vacías. ¿Sí? Y ahora sí, el texto que quiero unificar. Va a ser todo ese texto. ¿Está bien? Bueno, fíjense que en este caso unió todo el texto.
Como acá no tenemos ningún valor, ¿sí?, de delimitados, entonces lo junto todo. Lo puedo poner acá. Bueno, a ver. Quiero que me separe, ¿sí?, con una coma. El nombre, coma. Queda muy pegado. Vamos a poner coma espacio, ¿sí? Quiero que separe el nombre del medio. ¿Está bien? Bueno, en ese caso yo quiero un punto espacio, ¿sí? Ahora, el problema lo vamos a tener cuando hay saltos de línea, ¿sí? Entonces ahí va a entrar en juego el tercer delimitador. Por ejemplo, vamos a ponerle barrita, barrita. Barrita, barrita. Bueno, entonces, cada vez que dentro del rango al que yo estoy uniendo cambia la fila, va a tomar este delimitador. ¿Sí? Entonces vamos a agregarlo un poco mejor. Un espacio al principio y al final. ¿Sí? Entonces acá tenemos espacio adelante y atrás de las dobles rayitas. ¿Okay? Entonces lo que estamos haciendo es un texto que teníamos en varias celdas, ¿sí?, distintas filas, lo estamos, como dice, aplanando en una sola fila. Dividimos cada fila, ¿sí?, con las barritas. Bien. ¿Qué pasa si yo saco uno de estos? Saco este, ¿sí? No pasa nada. ¿Ven? Se sigue entendiendo que el tercero va a corresponder al salto de línea. ¿Sí? Espacio, punto espacio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo utilizo, vamos a poner acá abajo la fórmula texto, si no, arriba no se va a entender. Cuando yo utilizo delimitadores en un rango, ¿sí?, donde ese rango ya no es una fila, es una matriz, el elemento del rango de los delimitadores, el último, ¿sí?, siempre y cuando coincida la cantidad de filas, de columnas, el último va a ser para separar las filas. Y los anteriores, para ver cómo separa, en realidad como uno, ¿no?, los distintos elementos. ¿Sí? Bueno, eso era algo así que me había quedado faltando. ¿Sí? Esto. Me había quedado suelto, que me faltó de la parte de texto. ¿Sí? Es la función unir cadena. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro cómo funciona? ¿Sí? Es bastante útil cuando yo tengo que juntar mucho texto, ¿sí?, y tengo un criterio de cómo quiero separar cada una de las partes de ese texto al momento de unificarlo. Bien, entonces de esta manera no me hago tanto lío como si estuviésemos trabajando con el concat o el ampersand, ¿sí?, que teníamos que estar poniendo distintas ampersand con paréntesis, ya de comillas doble, ¿sí?, para que no se nos enríe tanto. ¿Okay? Bueno, eso me había quedado entonces pendiente de lo que era la función de la parte de texto. Listo con este. Entonces, ahora después actualizo nuevamente el archivito en el campus, ¿sí?, porque se lo había subido, le había faltado esta función. Bueno, ahora sí, vamos al de la unidad 4. Ahí se los comparto. ¿Sí? Bien. Nos ha pasado ya varias veces que hemos tenido problemas o errores al momento de evaluar nuestras fórmulas, ¿sí? O hacemos una cuenta mal, o referenciamos mal, ¿ven?, o estamos buscando algo que no existe y demás. Entonces, bueno, tenemos que tratar, ¿sí?, de que nuestra planilla esté libre o exenta en lo posible de errores.
o bien si tiene errores, poder manejarlo de una forma más prolija, cosa que el usuario sepa, ¿sí?, qué es lo que debe solucionar, qué tiene que hacer, etc. Para eso, en Excel hay una serie de funciones, ¿sí?, que ahora vamos a ir viendo, que me van a permitir a mí evaluar algo para ver si da error o no, ¿sí? Primero repasemos un poquito los errores. Ya hemos visto, ¿sí?, varios de los que están acá, ¿sí? En algún momento nos hemos cruzado con estas celdas, ¿está bien? Y yo le dije, bueno, son errores, fue lo que le dije. Bien, pero bueno, analicemos un poquito de qué tratan esos errores. Por ejemplo, en el caso de la función valor, ¿sí?, fíjense lo que está haciendo. Está agarrando el contenido de lo que hay en la celda D4, ¿sí?, que es numérico, o sea, es un valor numérico, hay un número ahí adentro, y lo multiplica por el contenido de D4, pero convertido en texto. O sea, que acá, ¿sí?, se está multiplicando un número por un texto. Con lo cual, ¿sí?, no se puede realizar ese tipo de operación, y ahí es donde sale este tipo de error, ¿sí?, ¿no?, value o valor. Que es un error normalmente cuando quiero hacer una operación que no está permitida, ¿sí? Bueno, este creo ya habla por sí solo, ¿no? El tipo de error que es. Estoy haciendo una división por 0, ¿sí? Justamente lo que estoy haciendo acá es 1 dividido 0, ¿sí? Esa división no se puede hacer, entonces sale la advertencia, ojo, que se está haciendo división por 0. El nombre lo hemos visto varias veces, ¿sí? Este error sale cuando se referencia un nombre que no existe en la planilla. Va, en el libro, sería en realidad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí dice suma casa. También, bueno, estamos entendiendo que casa debería ser un elemento en mi libro, ¿sí? Un rango, una tabla, una celda, lo que sea. Ahora ese nombre no está definido, ¿sí? Con lo cual da ese error. Pero hay que tener cuidado también, ¿sí?, porque el mismo nombre de error o el mismo tipo de error también va a aparecer cuando estamos utilizando una función que no está definida, ¿sí? Que en definitiva sigue siendo lo mismo. Estamos buscando un elemento que tiene un nombre, pero ese elemento con ese nombre no está dentro de mi libro, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo una función que está mal escrita, ¿sí? Un ratito la vamos a ver, pero bien escrita, que es la función VLOOKUP. Entonces, al estar mal escrita, lo toma como no válido, ¿sí? Esa es una función que no existe. Entonces tenemos este mismo error. Después tenemos ND, ¿sí?, o NA, ¿sí?, que es cuando yo estoy pidiendo algo y el resultado no está disponible, ¿sí? ND, no disponible, not available. Entonces acá ven, esta es la función que vamos a ver un ratito. Buscar B, busca el valor que haya acá en B9 en esta tabla, ¿sí? Entonces, como acá no hay nada, ¿sí?, este sería el lugar donde pongo algo para buscar, ¿sí? Yo acá pongo casa, ¿ven?, me encuentra casa y me devuelve el 1, no importa, ahora lo vemos, ¿sí? Pero se va el error. Cuando yo le pido acá buscar algo, ¿sí?, que no existe, tenemos el ND, ¿sí? Entonces, para que nos quede, ¿sí?, recordando que viene de ahí ese error, ¿no? O sea, estoy buscando algo que no existe, entonces tenemos el ND. Y el error num es un error que cuando yo, o sea, si bien
tiene sentido hacer la operación, porque son números, ¿sí? Esa operación no es matemáticamente posible, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Es una operación que yo no puedo realizar dentro de los reales, ¿ok? Cuando tengamos ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí nos va a dar el error nulo. ¿Bien? Y acá lo mismo, ¿sí? ¿Ven? Acá hay un texto, es como el de acá arriba, estoy sumando contenido de D19, E19, F19, número, texto, con lo cual no se puede, ¿sí? Es lo mismo que en el caso que vemos acá. Entonces, estos son los errores más comunes con los que nos podemos encontrar. Falta uno, ¿sí? Que es el de referencia, que no hemos chocado un par de veces, ¿sí? ¿Cómo lo podemos reproducir? Fíjense el siguiente. Tenemos acá. Esta celda tiene la suma de esta columna, ¿sí? Va desde 3 a M6. Entonces, si yo copio y lo pego acá, ¿sí? Como quiso hacer una actualización de referencias, ¿ok? Fíjense, si yo lo agarro, esto que está acá, y lo copio, no sé, por acá, funciona, ¿sí? Este sumaba 1, 2 para arriba, los 4 de arriba, ¿sí? Entonces, cuando yo lo copio acá, lo que está haciendo es actualizar las referencias, ¿sí? Eran 2 de arriba y sumaba los 4 que estaban a continuación para arriba. Entonces lo puede hacer. Ahora, cuando yo esto lo copio acá arriba, ¿sí? Va a querer dejar los dos espacios en blanco y va a querer sumar 4 valores de acá. No los tiene. Entonces no los puede referenciar. Por eso es que ahora acá aparece este nuevo error, ¿sí? Que es un error de referencia. ¿Está bien? Este suele aparecer muchas veces cuando copiamos y pegamos, ¿sí? Desde un libro a otro libro, desde una celda a otra, como es el caso este, ¿sí? Y no puede actualizar las referencias, ¿está bien? No sucede este tipo de errores, ¿sí? Vamos a hacer un poquito este, ¿sí? Bueno, tenemos acá, si podemos, ¿sí? Y acá no se puede. ¿Ok? Bien. Entonces, errores comunes. ¿Cómo lo podemos, no digo solucionarlo, porque son errores que pueden pasar, pero sí cómo podemos tratarlos, ¿bien? Para actuar en consecuencia o, como decía, notificar al usuario, mira, acá tenés que poner tal cosa, si no, ¿sí? Vamos a tener una serie de funciones que nos van a permitir eso, ¿sí? Que son estas que tenemos acá abajo, ¿sí? Versión inglés, versión español, if error era si error, si.nd y no. ¿Sí? Vamos a ponerlo así para que quede más bonito, nada más. Entonces, ¿cómo funcionan esto? Bueno, lo ideal sería cuando yo esté frente a una ecuación, a una fórmula, perdón, frente a una fórmula que potencialmente me podría traer alguno de estos errores que estuvimos analizando, bueno, resguardarlos previamente con el si o el if, ya lo vimos, ¿sí? Recuerden que era una función que me permitía a mí, a partir de una proposición lógica, determinar qué resultado devolver. Bien, bueno,
En caso de esto es exactamente el mismo principio, ¿sí? El if error o el si error, yo le voy a pasar una fórmula y en el caso de que esa fórmula funcione correctamente, nos devuelve ese error, ese resultado. Si la fórmula no funciona, o sea que nos va a dar error, nos devuelve lo que nosotros le demos como segunda opción, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá tengo, ¿sí? Vamos a copiar exactamente este de acá abajo, ¿bien? Donde tengo, ¿sí? Sé que por X motivo el usuario va a venir acá, ¿sí? Eh, y me puede ingresar dos números, me vienen dos números en los cuales el divisor, ¿sí? Pueda ser negativo. Entonces yo no quiero que me aparezca este error porque el usuario no entiende qué es eso, ¿sí? Entonces, la fórmula, ¿sí? Toda la fórmula que yo quiero evaluar, voy a preguntar si funciona. Si error, ¿está bien? Ven, acá yo paso una fórmula. De vuelta, puede ser una fórmula, puede ser una referencia, una celda donde está la fórmula, a gusto del consumidor. Si esa fórmula funciona correctamente, va a devolver el valor de la fórmula. Si esa fórmula presenta algún error, cualquiera de los tipos de error que vimos, le ponemos acá no es válido. No sé, ponemos algo. Inclusive podría ser otra fórmula, ¿sí? No necesariamente va a ser una leyenda. Podría estar invocando a otra fórmula. ¿Bien? Ahora vamos a hacer igual. ¿Sí? Entonces, ven, sale no es válido. Ahora, si yo acá pongo un 2, sale el resultado directamente. ¿Está bien? Con lo cual, de esta manera yo puedo llegar a controlar qué es lo que quiero que suceda en mi planilla cuando se presenta un error. ¿Sí? Si es un número válido, devuelve el resultado de la fórmula. Si no es un número válido, o sea que la fórmula en sí va a presentar errores, sale esa leyendita. ¿Sí? Ahora, esta función de si es error me va a abarcar todos. ¿Sí? Vamos a agarrar, por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Nos va a dar un error, es nombre. Entonces preguntamos si la suma de casa me da error. Si no me da error, devuelvo la suma de casa. Y si no, suma incorrecta. ¿Sí? O sea, en vez de decirme, mira, tengo algo que no sé lo que es, directamente le devuelvo algo. Pero de vuelta, ¿sí? Esto de acá, no, vamos a dejarlo igual, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una leyenda, ¿sí? Puede ser otra función. Entonces quiero ver la suma de esto, cualquier cosa. Paréntesis, ¿sí? Entonces, si da error, en este caso sabemos que da error, va a sumar lo que hay entre M3 y M6. Sarasa, cualquier cosa, ¿sí? Pero que quiero que les quede claro que el segundo parámetro de si error puede ser lo que necesitemos, ¿sí? Normalmente, en el común de los casos es devolver una leyendita o devolver un número por default. También un 0, un 1, alguno de esos neutros, ¿sí? Bueno, esta es la función si error. Ahora después, yo acá les puse otra. Está bien que esta en particular, me va a permitir a mí determinar si el error en particular fue un no disponible. ¿Sí? Y este es importante porque ahora cuando tenemos un ratito las funciones de búsqueda, me sirve a mí para determinar qué hacer cuando busco algo y no lo encuentro. ¿Sí? Que era el caso que teníamos acá. ¿Sí? Entonces acá
Vamos a poner que sea ese de ahí. ¿Sí? Y tenemos el error este no disponible. ¿Ok? Que de vuelta, yo si quiero, puedo hacerlo con el anterior. ¿Sí? No lo encontré. ¿Está bien? Porque no lo encontró. Ahora si yo pongo casa, sí lo encontró. ¿Está bien? Pero en este caso, ¿sí? Este sí error se dispara porque el ND también es un error. Pero si yo quiero ser más específico, ¿sí? Supongamos que acá puede sucederme otro tipo de errores. ¿Sí? Entonces acá voy a poner sí no disponible. ¿Sí? A simple vista vamos a ver que es igual que el sí error. ¿Ok? El tema es que si yo acá, ¿sí? Cuando digo, bueno, busca el valor buscado, que es un texto, lo multiplico por 2, tengo el error de valor, ¿sí? Porque estoy multiplicando dentro de la fórmula un texto por un número, ¿está bien? Entonces no me sale el no lo encontré, porque yo estaba esperando que me venga, si me viene un error, estaba esperando que sea el no disponible, para decir que no lo encontré. Sin embargo, si yo pongo acá, sí, error, sale no lo encontré, ¿sí? Entonces lo importante acá es, está bien, hubo un error, pero ¿qué fue el error que hubo? ¿Fue un error de fórmula o fue un error de que no lo encontró? ¿Sí? Por eso es importante tratar siempre que trabajemos con búsquedas de utilizar la función CND. ¿Está bien? En este caso, fíjense que no está dando un error, ¿ok? Pero es un error porque está mal la fórmula. No es un error porque no lo encontró, ¿sí? Entonces, si nosotros corregimos la fórmula, entonces va a tener la opción de encontrarlo, ¿sí? Y si lo encuentra nos devuelve el valor que espera y si no nos muestra la leyenda que le pusimos, ¿sí? Y por último tenemos el NA o el NOD. Que en realidad esta función lo que nos devuelve es justamente este error, ¿sí? Si yo pongo acá NOD, ¿sí? Directamente lo único que hace es mostrarnos el error de no disponible. Ya se suena medio tonto, ¿sí? Tienen razón. ¿Para qué voy a crear una función que me devuelva un error? Bueno, pero no devuelve cualquier error, devuelve un error específico, devuelve un error que es no encontré algo. ¿Bien? Dale, no hay problema, María. Y este tipo de error, ¿sí? Que yo puedo, como lo que se suele decir normalmente, disparo el error, ¿sí? O levanto el error, lo vamos a utilizar más que nada cuando vayamos a la parte de programación, ¿sí? Cuando hagamos algunas macros, ¿sí? Que se llaman, y querramos hacer alguna tarea de algo, ¿sí? Y si no podemos completarla, por ejemplo, por el cuento, etc., devolvemos, ¿sí? Este no disponible. Cosa de que aquel que use nuestra función, ¿está bien? Pueda, como hacemos acá al buscar, poder actuar en consecuencia, ¿sí? Bien. Con eso creo que más o menos hacemos un pantallazo lo que tiene que ver el manejo de errores. Con lo cual, tratemos de ahora en más, ¿sí? Cada vez que yo genere fórmulas y vean que esas fórmulas son potenciales o susceptibles, bueno, eso, ¿sí? De presentar algún error, resguardémoslas utilizando, ¿sí? Estas funciones. Bien, bueno, de errores creo que no me queda nada. A ver, dame un segundito, que chequeamos por la duda.
Creo que estamos bien con los errores. Bueno. Acá tengo la tablita. No, no. Sí. Y esos son todos los tipos de errores que tenemos. Bien. Por las dudas quería chequearlo. Ok, bueno. Una cosa que se nos ha presentado muchas veces, ¿sí? Bueno, como en el caso de este de acá, era buscar valores para obtener su correspondiente, ¿sí? Hasta ahora nosotros, cuando buscábamos algo, teníamos que, o generamos la tablita, aplicábamos filtro, ¿sí? Etcétera. Ahora vamos a hacer la búsqueda, pero utilizando funciones, ¿también? Para recuperar valores determinados. Entonces, tenemos una tablita, ¿sí? Tabla simple, 3 columnas, ¿sí? Y la idea es, bueno, a ver, recuperemos, ¿sí? Por ejemplo, como está el caso de acá, si yo pongo un ID, ¿sí? ¿A qué producto? Bueno, acá está qué marca, ¿no? ¿A qué marca corresponde? ¿Está bien? Esa función es la función VLOOKUP o buscar B. ¿Sí? Vamos a acá. VLOOKUP, ¿sí? O buscar B. ¿Sí? Inglés, castellano. Bien. Esa función nos permite realizar búsquedas en tablas, en particular en rangos, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar siempre con tablas. Buscar en rangos de manera vertical. De ahí viene la B. ¿Sí? Vertical lookup o buscar verticalmente. ¿Sí? Entonces, esa función va a recibir una serie de parámetros, que es la que tenemos acá. Buscar B. El valor buscado, estoy buscando lo que está en A2, ¿sí? Que es 104. ¿Dónde lo quiero buscar? ¿Sí? Acá hay que prestar atención, fíjense que está seleccionando toda la tabla, ¿bien? Pero no es que va a buscar en cualquier parte de la tabla, ¿sí? El buscar B busca en la primera columna del rango, ¿sí? No busca en cualquier lado, o sea, no va a buscar acá, por ejemplo, el 104, lo va a buscar acá, ¿sí? El buscar B siempre, y es una de las limitaciones que tiene tanto buscar B como buscar H, ¿sí? Buscar B siempre va a buscar en la primera columna. Ahora vamos a ver el HLOOKUP, que va a buscar en la primera fila, ¿sí? Esa es la gran limitación que tiene. Entonces, si yo quiero buscar por marca, entonces hay que buscar por marca para ver qué producto corresponde, bueno, tendré que achicar mi rango, ¿sí? Porque el buscar B siempre, esto tengo presente, vamos a pintarlo, busca en la primera columna del rango, ¿sí? Entonces lo que está haciendo acá es buscar lo que hay en A2, ¿sí? Dentro de la tabla producto, ¿ok? Pero lo va a buscar en la primera columna de ese rango. Y el 3, este que está acá, es el número de columna que quiero recuperar, ¿sí? Empieza a contar de 1. 1 es justamente la columna en la que estoy buscando, ¿sí? 2, 3. Estamos recuperando este valor. Entonces, cuando encuentra el 104, ¿sí? Va a devolver este valor de acá. Y el falso, ¿sí? Es para indicar si está ordenado o desordenado. ¿Está bien? Entonces, ven, tenemos acá, copiamos para todo, ¿sí? Y nos trae, ¿sí? Las distintas, ¿cómo se dice? Productos, ¿sí? De cada uno. Si yo quisiera, por ejemplo acá, traer a qué marca pertenecen, bueno, uy,
Ahí, digamos, ahí está. Y hace parecido. Entonces voy a buscar. ¿Sí? ¿Sí? Voy a buscar el valor buscado. ¿Sí? ¿Dónde lo quiero buscar? En la tabla producto. Y ahora quiero la marca. Entonces, ¿por qué hice fila? Ah, porque acá puse, uy, se me escapó, acá puse H en vez de B. Listo. ¿Sí? Y coincidencia exacta. Uy, a ver. 0, 2. Ahí está. Bien. Entonces, el buscar B, ¿sí? Nos habilita ese tipo de cosas. Buscar siempre en una fila. ¿Ok? Vamos a poner acá. Como texto. Esta, por ejemplo. No sé, me puso 0. ¿Está bien? Valor buscado. El rango donde quiero buscar. Número de columna, ¿sí? Correspondiente para donde lo encuentre. Y falso. Ahora vamos a analizar este falso, ¿sí? Que normalmente lo utilizamos cuando queremos buscar valores aproximados, ¿sí? Ahora vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Vamos a poner falso o verdadero. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a agarrar esto, ¿sí? Ejemplo típico. Acá agregamos una celda. Vamos, bueno, una cosa de Spanglish nos queda. ¿Sí? Y acá le ponemos total. Y acá vamos a agregarle el precio. ¿Sí? Entonces ahora le estoy agregando a mi tablita de productos un precio. ¿Sí? Entonces, no sé, 1250, 340, 215, 950. ¿Sí? Valores. Entonces la idea sería, ¿sí? Bien ejemplo típico, ¿sí? Donde yo voy poniendo códigos, ¿sí? Cantidades, y que me vaya poniendo acá, no sé, la marca, por ejemplo, y el total, ¿sí? El total que será la cantidad por el precio correspondiente, ¿sí? Entonces, bueno, marca. Bueno, la marca tengo que buscarla, ¿sí? Entonces será buscar B. Quiero buscar este código, lo quiero buscar en este rango, ¿sí? Y para la marca es 1, 2. ¿Sí? Coincidencia exacta, HP. ¿Bien? Nos falta total. Bueno, el total será cuántos, ¿sí? Por buscar B, el valor que busco en el rango. Recuerden que va a buscar siempre en la primera fila, en la primera columna. Y quiero el precio. 1, 2, 3, 4. 4. Y de vuelta, ¿sí? Tiene que ser exacto. ¿Está bien? Y esto lo podemos poner en formato tabla. Ahí está. Entonces yo ahora pongo acá 103. ¿Sí? Como es una tabla, y agrego, vamos de vuelta al pasito,
¿sí? Recuerden que en la tabla, cuando yo me ponía al final o al costado, iba agregando filas o columnas. Como yo acá me paro al final de la tabla, pongo un numerito, lo agrega automáticamente a la tabla, ¿sí? Y como ve que en estas dos columnas hay fórmulas, las copia, ¿sí? Entonces, mouse, 3 mouse. 101, ¿ven? 10, ¿ven? Entonces nos queda una forma fácil de ir tomando pedidos, ¿ok? Y esto es lo que yo les decía hace un rato, ¿qué pasa cuando pongo algo que no es, que no está? ¿Ven? Nos aparece errores, no disponible. ¿Sí? Entonces, en vez de poner que aparezca no disponible, ¿sí? Luego acá un ejemplo. ¿Sí? En este último nada más. Entonces, acá, que hago la búsqueda, para no tener cosas feas con el error, ¿sí? Acá le ponemos, si no disponible esto, quiero que me devuelva un 0. ¿Sí? O sea que no encuentro el precio. Quiero esto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en esta celda estoy pidiendo que me busque el código 105 en nuestra tabla. Como no lo encuentra, ¿sí? Me va a dar el ND. Entonces, cuando encuentre un ND, quiero que me dé 0. ¿Sí? Bueno, lo mismo podría aplicar para el caso acá de la marca, donde, por ejemplo, si puede poner leyendita, producto no encontrado, también, o algo por el estilo. ¿Sí? Bueno, con respecto al último parámetro que estamos poniendo en falso, ¿sí? Acá no se nota, no, este ejemplo no se nota, ahora vamos a hacer un ejemplo. Lo que está haciendo la búsqueda es búsqueda exacta, ¿sí? O sea, va a buscar el elemento y tiene que coincidir exactamente igual para que esté, ¿sí? Cosa rara. Bueno, puede darse el caso donde yo necesite buscar en forma aproximada, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la calificación norteamericana o la calificación vieja que teníamos nosotros. Vieron que ahora, bueno, la calificación es numérica, ¿sí? Entonces tenemos, vamos, yo voy haciendo trampa porque ya conozco el fin. Una nota 10 equivale a una B, C, D, E o F, ¿sí? Este da 9, 8, 7, 0, F. ¿Ok? Una tablita con notas. Vamos a darle. No voy a crear formato tabla, ¿sí? Pero sí le podemos dar algo para que se vea. Entonces, la idea sería que yo acá ingrese la nota, ¿sí? Que se sacó. Por ejemplo, bueno, los puntos dieron para que sea 9.5. ¿Sí? Entonces yo cargo la nota. ¿Ok? Entonces la nota en el sistema alfabético, ¿sí? Me tendría que aparecer acá cuál le correspondería. ¿Ok? Bueno, y acá entonces nosotros podemos buscar. Otra vez con el buscar B, ¿sí? ¿Qué valor quiero buscar? El 9. Vale, era 9,5. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a querer buscar? Acá adentro. ¿Qué columna quiero? La segunda columna. ¿Sí? ¿Y acá dónde va a variar ahora? Porque yo no quiero que lo busque un valor exacto, ¿sí? Porque el 9,5 yo no lo tengo en la tabla. Entonces les voy a decir que me lo busque aproximado. ¿Eh? Entonces me encuentra la B. ¿Y por qué me encuentra la B? Porque va a empezar a venir de arriba hacia abajo, ¿sí? Y cuando encuentra uno que es mayor, corta.
Entonces el último que encontró, ¿sí?, es la B. Con lo cual ya vamos olfateando, ¿sí?, que esto tiene que tener algún criterio de ordenamiento. ¿Sí? Fíjense, entonces vamos a cambiar el orden, ¿sí?, de esto de acá. Entonces lo quiero ordenar, no tiene encabezados, por la columna K de mayor a menor. ¿Sí? O sea, le voy a invertir el orden. Acepto. ¿Sí? ¿Ven? Me sale una F ahora. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos este tipo de búsqueda hay que tener cuidado, ¿sí?, con el ordenamiento. ¿Sí? Va a estar buscando, ¿sí?, ordenado, y va a ir comparando, pero en forma creciente. ¿Sí? Con lo cual, bueno, hay que tener, ¿sí?, esa precaución. O sea, ¿nos va a servir? Bueno, siempre y cuando esté ordenado en el criterio que necesitemos. ¿Sí? Entonces el buscar B lo que hace es busca dentro de esta columna, ¿ok?, y va comparando. Acá estamos haciendo con números para que sea más visual, pero también se aplicaría en el caso de que sea texto. ¿Sí? En el caso de texto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, 9,5. Compara, compara, compara. ¿Sí? Sigue siendo mayor al buscado. Sigue siendo, perdón. El 9 sigue siendo menor al buscado. 10. 10 ya no es menor. Entonces se quedó con el último, ¿sí?, que era menor al buscado. ¿Okay? Vamos a poner otro ejemplito. ¿Sí? Bueno, acá. ¿Sí? Es más o menos el mismo principio. ¿Sí? Vamos a copiar el formato. Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces yo quiero, de acuerdo a una edad, qué clasificación le corresponde. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner la edad. ¿Sí? Y acá la clasificación que le corresponde. Bien, entonces, por ejemplo, ponemos, no sé, 33. El 33, ¿sí?, no está acá adentro. Entonces, vamos a buscar B. Otra vez, valor buscado. ¿Dónde quiero buscar? ¿Sí? En este caso no me interesa elegir todo. Me quedo con este cachito nada más. ¿Qué columna quiero? Bueno, quiero la segunda columna. Y coincidencia aproximada. ¿Sí? Entonces, alguien que tiene 33 es considerado un joven adulto. Alguien que tiene 20, ¿sí?, todavía lo consideramos adolescente. Ponele. ¿Ok? Entonces, vamos a poner... Ahí está. ¿Sí? Bueno, mucha más magia no tiene el buscar B. ¿Sí? Tenemos dos tipos de búsqueda. Lo que es la búsqueda exacta, que busca el valor que esté sí o sí. ¿Bien? O la búsqueda aproximada. ¿Ok? Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a poner 104. 103. No, 102. ¿Sí? Fíjense que ahora lo dejé desordenado. ¿Está bien? Y sin embargo, encuentra bien las cosas. ¿Sí? O sea, que cuando yo esté buscando por exacto, coincidencia exacta, no importa si están ordenados o desordenados los datos. ¿Sí? Como va a buscar por coincidencia igual, no hay problema. Cuando vamos a buscar por coincidencia aproximada, ¿sí?, que el último parámetro es verdadero, ahí sí o sí tiene que estar ordenado en forma creciente. ¿Sí? Bien. Entonces, esto era lo que la función VLOOKUP va a buscar B. ¿Sí? Tengan presente siempre esto.
La función que le sigue es similar, es análoga, es la función buscar h. ¿Sí? La función buscar h o h lookup, ¿sí? Es exactamente el mismo principio. Va a realizar búsquedas en tablas, ¿está bien? Pero, como lo escribimos acá, si escribimos acá igual, busca en la primera, ¿no?, fila del rango. ¿Sí? O sea que si yo ahora le pido buscar el 104, ¿no?, ¿sí?, y le paso este rango, va a estar buscando acá. ¿Sí? Entonces, vamos a rellenar todo el resto. Ahí está, ¿sí? Así ponemos en el último, ¿sí?, para analizarlo. Bien, fíjense entonces. Busco horizontalmente el valor que está en H11 en el rango tal, ¿sí?, y estoy pidiendo que me devuelva la tercera fila. ¿Sí? Ahora este numerito pasa a ser fila. Así como teníamos en el otro la columna, acá pasa a ser fila. ¿Sí? Y de vuelta estamos pidiendo que sea una coincidencia exacta. ¿Bien? Y de la misma manera, ¿sí?, que teníamos coincidencia exacta o coincidencia aproximada, vamos a agarrar bueno, copia, pego, ¿sí? Recuerden que en la función transponer, ¿sí?, aparece en el Office 365 y lo que hace es hace la transpuesta de una matriz. ¿Sí? Aquí se fue. Y como quiero que me quede, se la dejamos así como está. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a dar un poco de formato. ¿Sí? ¿Sí? El criterio, ven, es el mismo. Entonces yo pongo acá nota, ¿sí?, clasificación. Entonces acá yo pongo de vuelta 8,25. ¿Sí? ¿Cuál es la clasificación? Bueno, vamos a buscar H, el valor buscado es este, donde quiero buscarlo acá, ¿sí? Fíjense en lo que vimos en la clase pasada que le comenté del numeral. Como yo estoy agarrando un rango, ¿sí?, y ese rango fue generado a partir de un array dinámico, me pone la celda donde está la función que me devuelve el array dinámico y no me pone M11, ¿sí?, sino que me pone un numeral. Eso indica que si aparecen más, ¿sí?, valores, los va a ir tomando. ¿Sí? Va tomando el tamaño del array dinámico. ¿Qué fila quiero? La segunda. ¿Sí? Coincidencia aproximada. ¿Sí? Entonces, 8,25 le corresponde una C. ¿Sí? Bueno, acá. Vamos a poner acá. Bien. Sí, o sea, es exactamente lo mismo, nada más que busca en tablas en forma horizontal. ¿Sí? Hay otra función, ¿ok?, que me parece que no agregué acá. No. Vamos a agregar una hojita nueva. ¿Sí? Vimos recién, les comentaba entonces, busca, ¿sí?, en la primera columna o busca en la primera fila. Está bien, de mi rango. Y el problema puede aparecer cuando yo quiero buscar, por ejemplo, mi código está por acá.
y quiero traerme este valor. ¿Sí? A ver, vamos acá. Imagínense que tenemos esta tablita. Ahora, formato de tabla. El filtro me interesa esto. Bien. Ahora acá le agregamos una nueva columna. Código de barra. ¿Sí? Que normalmente es lo que leemos del producto cuando estamos despachando, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, leo este código de barra. ¿A qué producto pertenece? Quiero obtener este código. ¿Sí? Entonces, con el buscar B yo no puedo. ¿Sí? Porque el buscar B lo que va a permitirme es buscar en la primer columna. ¿Sí? Entonces, tiene que estar seleccionada mi primera columna. Y lo único que puedo seguir seleccionando son columnas a la derecha. ¿Sí? Con buscador B no podría yo estar llegando a partir del código de barra a obtener el 101. ¿Ok? Entonces, y lo mismo va a pasar con el HLOOKUP. ¿Sí? Imaginen que acá está el código de barra y quiero ir para arriba, no voy a poder. Estoy limitado. Entonces, aparece una nueva función que es XLOOKUP. ¿Sí? De vuelta, este XLOOKUP es del Office 365. No recuerdo si está en la versión 2019. ¿Sí? Y es la extensión y unión de VLOOKUP y HLOOKUP. ¿Sí? O sea, me va a permitir a mí indicar qué columna, por ejemplo, o qué columna o qué fila quiero buscar y relativamente en qué fila o en qué columna está el valor que yo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a simular lo mismo que hicimos con el buscar B. ¿Sí? Primera opción. Entonces, código. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, pongo un 102. ¿Está bien? Entonces con buscar B, ¿yo qué hacía? Buscar B, el valor buscado, ¿sí? Dónde lo quiero buscar y voy a traer, no sé, el código de barra. 1, 2, 3, 4. Traigo el código de barra, coincidencia exacta, ¿sí? Este es el valor que busco, ¿ok? Y traigo el código de barra para ese producto. Entonces, ¿cómo hago exactamente lo mismo, pero usando esta nueva función? Voy a poner, la función se llama buscar X, ¿sí? Parecido, ¿ven? El valor que quiero buscar este valor. La matriz, ¿dónde voy a buscarlo? Está ahí adentro. ¿Sí? Ya no selecciono todo el rango. Selecciono la columna, ¿sí? En este caso. Si no, puede ser la fila, ¿sí? Emulando lo que sería el buscar H. Y luego, ¿sí? ¿Dónde está el valor que quiero buscar? ¿Está bien? Entonces, cuando lo encuentra, bueno, va a decir está en la posición 2. ¿Sí? Posición 1, posición 2. Entonces, se mueve 2 posiciones. Análogamente, en esta columna, también se va a mover 2 posiciones. Y ese va a ser el valor de retorno. ¿Sí? Ahí estamos teniendo el mismo comportamiento. ¿Okay? Tanto con buscar B como con buscar X. ¿Sí? La diferencia ahora va a aparecer si yo acá digo, bueno, a ver, código de barra. ¿Sí? Entonces yo acá quiero ingresar el código de barra y quiero que acá me muestre el código de producto al que corresponde. ¿Sí? Entonces yo acá pongo 1, 2, 3, 8, 9, 6
quiero que acá me aparezca el 103. ¿Bien? Con la función buscar B no puedo, ¿sí? No lo voy a poder realizar. Entonces, no me queda otra que ir con la función buscar X. El valor buscado, otra vez. ¿Dónde lo voy a buscar? Uy, acá. ¿Sí? ¿Y de dónde voy a sacar lo que quiero recuperar? De acá. ¿Sí? Entonces el criterio va a ser el mismo. Busco este código, 123.000. Viene acá, 1, 2, 3. ¿Sí? El tercer registro corresponde a ese código buscado. Entonces me va a devolver el tercer registro, ¿sí? Del rango que yo le especifico. Entonces obtenemos, ¿sí? El código. Con lo cual, con el buscar X, ¿sí? Yo puedo hacer búsquedas tanto para la derecha, ¿sí? Igual que el buscar B, o para la izquierda, ¿sí? Algo que antes yo no podía hacerlo con el buscar B. ¿Sí? Bueno, y en forma análoga vamos a copiar lo que teníamos acá. ¿Sí? Lo ponemos acá. Y bueno, acá nosotros buscábamos, ¿sí? Con el buscar H. Entonces, vamos a poner. Entonces, ahora que yo quiero buscar, ¿sí? Quiero, acá no tengo el código de barra. Vamos a agarrarlo por acá. Igual, transponer. Copio. Y los valores. Una barra. Sacamos al relleno. Ahí está. Y esta ya la saco. Ok, bien. Entonces así, ponemos acá. Código. ¿Sí? El código que quiero buscar. Bien. Y bueno, vamos con el que ya sabíamos, que era el buscar H. Valor buscado. ¿Sí? ¿En qué matriz lo quiero buscar? ¿Qué fila quiero? Si quiero el código de barra, entonces el 1, 2, 3, 4. 4. Y tiene que ser una coincidencia exacta. Vamos a poner un numerito para que ande. No había quedado mal la celda de búsqueda. Bien. Y ahora, lo mismo, pero con el buscar X. ¿Sí? Vamos a buscar X. Bueno, valor buscado. ¿Sí? Matriz donde lo quiero buscar. Antes hicimos sobre la columna, sobre la columna. Ahora lo quiero buscar sobre la fila. ¿Sí? ¿Y qué quiero que me devuelva? Bueno, ok, quiero que me devuelva eso de ahí. ¿Sí? Y ahí tenemos el mismo comportamiento con buscar H con buscar X. ¿Sí? Y de vuelta, como hicimos antes, ¿sí? Si yo paso el código de barra y quiero obtener qué código pertenece, otra vez, con el buscar H no voy a poder, pero sí con el buscar X. Quiero buscar este valor y ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar acá. Valor devuelto, ¿sí? El de acá arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense que si se acostumbra ya a utilizar el buscar X o el XLOOKUP, ¿sí? Le va a hacer la vida más fácil porque es más flexible en cuanto a qué pueden ir buscando y qué pueden traer, porque ya ahora pueden ir hacia arriba o hacia abajo en el caso de buscar H, o izquierda a derecha, ¿sí? En el caso de
buscar en forma vertical. ¿Sí? Una pruebita más. Acá, vamos a ver acá. ¿Sí? Vieron que cuando yo estaba buscar X, buscamos este, ¿sí? Valor buscado acá en el ID, ¿sí? Matriz de vuelta, elijo 2 ahora, ¿sí? Estoy eligiendo 2 columnas. No, falta poner uno acá, 102. ¿Sí? De la misma forma, ¿sí? Que usamos recién la función transponer u otras funciones que me devuelven un array dinámico, el buscar X también nos devuelve un array dinámico en el caso que le estemos indicando que el valor de retorno tiene o más de una columna, si estoy buscando en forma vertical, o más de una fila, si estoy buscando como acá abajo en forma horizontal. ¿Sí? Entonces, tengan presente eso también. ¿Sí? Que el buscar X puede devolver un array dinámico. ¿Sí? Con lo cual podemos traer varios valores a la vez. ¿Sí? Bien. Ya después vamos a volver un poquito, ¿sí? De vuelta con el buscar X. Vimos que había un par de parámetros, ¿sí? De más. ¿Okay? Que son opcionales. ¿Sí? Así que ahora después vamos a volver con eso. Bueno, sigamos. Otras funciones. ¿Sí? Las siguientes funciones también son para búsqueda, pero de una forma distinta. ¿Sí? La función match o coincidir, ¿bien? Nos permite buscar, ¿ven? Un valor, ¿sí? Dentro de una lista. ¿Ven? Por ejemplo, ¿sí? Ven que yo elijo acá. ¿Ven? Acá tenemos lo que era, ¿se acuerda? Data validation. ¿Sí? Y lo que tenemos acá es el coincidir o el match. ¿Y qué es lo que me está devolviendo el coincidir o el match? ¿Sí? Match devuelve la posición en la lista del valor buscado. ¿Sí? Con las tres funciones que vimos antes, VLOOKUP, HLOOKUP y XLOOKUP, obteníamos un dato, ¿sí? Correspondiente al valor buscado. Ahora, el coincidir o el match nos está devolviendo, ¿sí? La posición, ¿sí? Dentro de la lista. Entonces, vamos a escribir. ¿Sí? Entonces, estoy buscando que coincida lo que hay en G2, white, dentro de la lista de colores, ¿sí? Entonces tenemos 0, perdón, 1, 2, 3, 4, es el cuarto elemento, ¿sí? Este es lo mismo, pero bueno, con la diferencia que acá estaba escrito yellow en vez de tener data validation, ¿sí? Pero él es el mismo principio, ¿bien? Ahora, ¿qué es este 0 que aparece acá? ¿Sí? Es el tipo de coincidencia, ¿está bien? Fíjense, vamos acá a la ayudita, tipo de coincidencia, ¿sí? En general, cuando tenemos así numeritos, ya vimos varios ejemplos donde tenemos 0, menos 1 y 1, o 1 menos 1, ¿sí? Y no nos acordamos bien qué es. Bueno, vayamos al asistente que para eso está, ¿sí? Donde nos va a explicar acá, ¿sí? Es un número 1, 0, 1 que indica el valor que se devolverá. Re claro. 1 menos 1. Bueno,
La verdad que no me acordaba, pero pensé que con ahí está. Ahora sí, queda un poco mejorcito. Menor que, mayor que o coincidencia exacta. ¿Sí? Recuerden cuando estuvimos usando el buscar H o buscar B, que teníamos coincidencia exacta, ¿sí? Cuando poníamos false el último parámetro, o coincidencia aproximada. ¿Está bien? En el caso de coincidencia aproximada, buscaba el el máximo valor posible, menor que el que estábamos buscando. Acá nos va a dar, ¿sí?, dos posibilidades, o menor, ¿sí?, o sea, queda por debajo, o el que quede por arriba, ¿sí? En este caso, como estamos buscando una leyendita, ¿está bien?, con el 0 que busque exactamente lo que queremos, nos alcanza. Bien, y yo ya voy haciendo trampa, ¿sí? Voy copiando esto de acá, ¿sí?, porque ahora vamos a buscar una solución para los que no tienen el Office 365, ¿sí?, donde podemos utilizar el match y el index para emular el comportamiento del XLOOKUP. Bien, entonces con coincidir obtengo, ¿sí?, la posición en la que se encuentra. Entonces tranquilamente yo podría venir acá y pedir coincidir lo que esté acá, ¿sí?, dentro de los encabezados, ¿bien?, y búsqueda con justa. Entonces pongo right, ¿sí? La marca está en la tercera columna. 1, 2, 3. ¿Ok? Bueno, por ahí es medio spoiler, ¿sí? Ya vamos a ir juntando todos los pedacitos. Pero fíjense que con coincidir que el nombre de columna, estoy teniendo el número de la columna, ¿sí? Y de la misma manera, bueno, lo podría hacer con el HLOOKUP, ¿sí? Eso lo pueden probar después si quieren. Entonces, recuerden, el coincidido del match va a buscar y nos devuelve la posición de lo que estoy buscando en la lista en cuestión. La otra parte es el index, ¿sí? La función index a la contrapartida, ¿sí? Ahí está. No sé por qué se escapó el arroba S, ¿sí? A contrapartida acá no se nota mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestros colorcitos. Vamos acá. Es verde, azul, amarillo, blanco. Es al revés, ¿sí? Como para verlo de una manera. El match me devuelve el número, ¿sí?, relativo, o sea, la posición. En cambio, el index, ¿sí?, yo le paso una posición y me devuelve el valor, el dato que hay ahí adentro, ¿sí? Por ejemplo, entonces, si yo pongo acá, vamos a ver acá, ¿sí?, índice, ¿bien? De vuelta, la matriz en la que voy a estar buscando. Voy a estar buscando acá, ¿sí?, el número de fila, ¿sí? 2. O sea, será fila 2. ¿Está bien? O sea, en el rango, tráeme lo que está en la fila 2,
Fíjense que la columna es opcional. Con lo cual, si yo no le pongo columna, ¿sí? No le gusta. Y no sé por qué no le gusta, tenía que gustar columna 1. Ahí está. Claro, pasa que índice es una función vieja. Todavía no soportaba array dinámico. Dice que tampoco lo soporta todavía. ¿Sí? Entonces, y como yo seleccioné un rango que estaba compuesto por 2 columnas, ¿sí? No me puede volver azul blue. Me devuelve solamente una celda. No soporta array dinámicos. Entonces, con índice, yo le paso el rango que quiero y le paso, como quien dice, la coordenada relativas dentro de ese rango. ¿Sí? Entonces, básicamente logro eso. ¿Sí? No tiene mucha más ciencia. ¿Sí? Y lo mismo lo puedo hacer si lo tenemos en forma horizontal. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Eso, vamos a crear ahora nuestro propio, ¿sí? XLOOKUP, y vamos a crearlo acá mismo, en la misma cosita del índice, ¿sí? Entonces, yo voy a querer buscar un valor determinado, un código, por ejemplo, ¿sí? Para obtener el precio. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con el fácil, ¿sí? Código, quiero buscar el 102. ¿Sí? Bueno, 102, 103, cualquiera. ¿Bien? Y quiero obtener el precio, sin usar el buscar X. ¿Okay? Con lo cual, no me va a importar el orden en que estén las columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso despacio. Ok, empecemos. ¿Sí? Primero, necesito saber en qué posición se encuentra el 103. ¿Sí? Para buscar en qué posición se encuentra, voy a utilizar el match o el coincidir. ¿Sí? Entonces quiero coincidir, buscar dónde está, ¿sí? El 103. ¿Sí? K9. Vamos a ser un poco más prolijo. Vamos a poner acá valor buscado, así queda más lindo. Entonces, coincidir el valor buscado, ¿sí? ¿Dónde lo voy a buscar? Acá adentro, ¿sí? Dentro de esta columna. Obviamente tiene que ser una coincidencia exacta. Bien, me dice que está en la posición 3, ¿sí? Con lo cual, 1, 2, 3. ¿Ven? Entonces, obtengo, ¿sí? En qué posición está. ¿Sí? Una vez que tengo la posición, ¿sí? Bueno, si tengo 3, yo quiero de precio el tercer elemento. ¿Bien? Vamos a dejarlo paso por paso, para que nos quede completito. Ok, quiero el tercer elemento de precio. Bueno, recién estamos viendo la función índice. ¿Sí? La función índice que tenía. Bueno, la matriz, ¿sí? En la cual yo quiero buscar algo y quiero, ¿sí? ¿Qué número de fila? La fila número 3. ¿Sí? O sea, la fila que me encontró coincidir. Entonces, ahí llegué al 14. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces si lo hacemos todo ahora en una sola línea, ¿sí? Pues igual, coincidir, índice, precio, ahí está. Esto sería una solución medianamente, ¿sí?
usable de reemplazar la función buscar x. ¿Dónde? Tenemos acá, ¿sí?, la columna por la cual estoy buscando, ¿está bien? Y acá la columna de donde quiero yo obtener el resultado, ¿sí? Obviamente que al usar índice y coincidir, que son funciones viejas, no voy a poder lograr lo que hacíamos con el XLOOKUP de obtener, ¿sí?, resultado de varias celdas, ¿está bien? O sea, un array dinámico. En este caso, ¿sí?, no lo voy a poder hacer. Entonces vamos a dejar acá el buscar X, ¿sí?, para que vean que nos queda la parte analógica. Ahí tenemos buscado, dónde voy a buscar y el valor, ¿sí?, resultado. ¿Sí? Ambas funcionan exactamente igual, ¿sí? Si yo quisiera hacer lo mismo, donde pongo acá código barra, ¿sí?, entonces quiero buscar este código de barra, ¿okay?, usando este mecanismo. Bueno, el valor buscado va a ser este. ¿Y dónde lo voy a buscar? Bueno, no va a ser en ID, sino que va a ser en código de barra, ¿sí? Entonces, buscando por código de barra, obtengo su precio asociado, ¿sí? O bien, obtengo su ID, que era el ejemplo que habíamos hecho antes, ¿sí? Bien, ven que con la combinación de coincidir e índice, podemos, ¿sí?, construir el buscar X, pero con algunas limitaciones. Bien, bueno, vamos a ir dejando por acá entonces, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo medio colgado? En la clase que viene seguimos con otras funciones que tienen que ver con el manejo de referencias, de búsquedas y demás. ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Bueno, gente, entonces será hasta el jueves que viene, ¿sí? Nos vemos, chicos. Tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Gracias. Chao, chao.